Muy buenas noches, profesor y compañero. Continuando con los temas de investigación y comprensión, nos toca hablar sobre el tema de la norma de conflicto. Un tema que para mi criterio personal, complejo, eh, tiene muchas aristas, pero dentro de lo que comprendí, trataré de expresar de manera básica y entendible lo que logré percibir del tema. Primero quiero iniciar hablando un poco de la historia, del origen, que me llamó mucho la atención en cuanto al tiempo que hace de eso. Estamos hablando del 1243. La historia no me aclaraba bien si se hablaba de antes o después de Cristo, asumo que es antes, pero también tocaba temas de la época cristiana. Pero bien, adentrándome directamente a qué tiene que ver la historia en cuanto a la norma del conflicto, eh, se notaba que esta norma de conflicto predomina, si bien es cierto, el conflicto, pero esos conflictos netamente que hasta hoy en día se están viviendo. Es por eso que uno se percata, y es lo que me llama mucho la atención, que a pesar de los muchos años que han pasado, se siguen dando estas problemáticas que después de ese entonces se han visto una serie de convenios, tratados y todo tipo de normas materiales especiales para tratar de solventar estas problemáticas, pero aún así nos seguimos abarcando o arraigando al tema de la norma de conflicto. Ahora bien, ¿dónde nace esta norma de conflicto? Se dice que nace en el 1243 bajo la figura o bajo el jurista maestro Jacobo de las Leyes. De las Leyes es este sobrenombre o agregado al nombre, se lo colocan es en virtud de su importancia, de su aporte en la creación de las normas de conflicto. Resulta ser que desde ese entonces, como lo venía diciendo, se estaban dando problemáticas de poder, de régimen económico, de contratos, de reparticiones de bienes, de las cuales no existía una norma en derecho que ayudara a solventar esas problemáticas y no fuera simplemente el rey o el imperialista que se encargara autónomamente de decidir, que muchas veces era injusta la decisión. Es por ello que el rey Alfonso X convoca a implementar unos tipos de reglas para tratar de solventar eso. Pero de eso nacen que los juristas que él convoca, entre esos Jacobo de las Leyes, diera nacimiento a la norma de conflicto, de la cual el mismo texto que leí hablaba sobre, de manera de ejemplo, las leyes aplicables al régimen económico que se establecieron, que va dependiendo del domicilio del marido del matrimonio. La ley hablaba sobre la ley del contrato, que esta se especifica a la ley del país que realizó el contrato, en ese entonces del imperio, y la ley de la repartición de los bienes, que eso es en cuanto al territorio del dueño del bien, y entre otras. Entonces, esas figuras se fueron creando, de la cual se denominó las llamadas normas de conflicto. Ahora bien, vamos a la actualidad. Se dice en manera de concepto, en manera de definición, que la norma de conflicto es una norma indirecta, cuya función es seleccionar dentro de diferentes normas cuál es la consona o la aplicable al problema. Detengámonos allí.
El derecho internacional privado se, se emplea, podríamos decirlo, en base a tres métodos. Entre el método directo, que son las normas materiales especiales, que son las ya creadas, que son, podríamos darle un ejemplo que hemos visto también en el derecho internacional público, que son estos convenios. Recuerdo el convenio de Viena, el convenio de Viena del 11 de abril de 1980 y algo, no recuerdo muy bien, que se implementó las reglas de venta internacional de mercancía. Eso es una norma de materia especial. Eso regula una materia especial. Entonces ahí no entraría una norma de conflicto. Ya hay una norma creada que en caso tal entre países se den un conflicto por esa materia específica. Entonces, en base a esa reglamentación que se supone que dichos países están vinculadas, se solventa con esa normativa. Ahí no hay problema. Existen los métodos de extensión, el método de extensión, que es un vinculado del método directo, que son las normas ya creadas, y tiene agregados de la norma indirecta, que allá vamos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una norma creada, ya establecida, pero que no cubre toda la normativa o todos los hechos que abarca el conflicto. Entonces ella se refleja bajo las dos perspectivas, bajo la materia, bajo la doctrina o la ley ya creada, y el vacío ese, el espacio que no cubre la ley, lo solventa con el método que sigue, que es el método indirecto, el cual es el que abarca el tema del día de hoy. El método indirecto no es nada más que la norma de conflicto. Que la norma de conflicto son los conflictos de leyes. Para manera de terminología o definición, muchos autores y estudiosos del español consideran un poco errada la terminología en cuanto a hablar de norma de conflicto, porque se supone que es una norma que más que todo de conflicto es una norma que trata de ayudar o de solventar esa problemática. Para muchos es muy mal llamada norma de conflicto, pero en base a la jurisprudencia, a la costumbre, se ha mantenido esa terminología. Entonces, cuando hablamos de la norma de conflicto, repetimos, hablamos de conflictos de leyes. ¿Qué ley aplicamos? Para mí, de lo que comprendí, una confusión para un juez en cuanto a esa problemática. Debido a que hay que implementar bajo su estructura mucha más dedicación que en cuanto a las normas materiales ya específicas, que es solamente agarrar la norma e implementarla en el problema. Por eso que al inicio hablé que para mí es un tema muy complejo. No leí, es la información no está tan difícil de digerir, de comprender, pero sí es complejo su desarrollo. Entonces, cuando hablamos de estructura de la norma de conflicto, tenemos que indicar que es aquella que parte de un elemento de relación o situación jurídica para localizar o dar un derecho aplicable. ¿Qué quiere decir eso? Que parte de que el supuesto de parte de un supuesto de hecho, de un punto de conexión y de una consecuencia jurídica. Supuesto de hecho. Cuando hablamos de supuesto de hecho, hablamos de delimitación o clasificación. ¿Qué quiere decir estas dos cosas? Sencillo. Sucede el problema, se da el conflicto en el cual abarca un problema entre países. Hay que primero verificar de que la situación
sea un conflicto y entonces clasificarlo. Hasta este punto está fácil. Yo hasta ese punto lo comprendí. Perfecto. Ahora, bajo al siguiente punto, que es el punto de conexión, es la parte medular o la parte importante de la norma de conflicto. ¿Debido a qué? Debido a que hay caracteres los cuales debemos de analizar para dar ese punto de conflicto. ¿Por qué? Porque se dice que el punto de conexión es el punto fáctico o elemento jurídico que vincula. Ese es el que da, de palabra sencilla, da el por qué hay que utilizar la norma de conflicto o por qué hay que buscar una norma para resolver ese conflicto entre leyes, entre la ley de Panamá, entre la ley de Costa Rica, entre la ley de países diferentes que tienen una normativa internacional en común o es diferente. Ahora bien, antes de pasar al siguiente punto, que son ya las consecuencias jurídicas, que es más que todo ya el derecho aplicable, debemos de definir primero las clases de normas de conflicto. Existen dos. Existen las unilaterales y las bilaterales. La unilateral, criterio personal, para mí no es una clase, según lo que leí, no debería entrar dentro de clase de norma de conflicto. ¿Por qué? Porque su definición, o se dice que ellas precisan un supuesto en que se aplica el derecho de foro, que el derecho de foro es la normativa ya establecida dentro de un país determinado. Esta clase unilateral no designa para los demás casos una ley extranjera, o sea, no hay un conflicto de leyes. Fue lo que entendí. O sea, para mí no debería ser una clase de norma de conflicto, porque ya hay una norma estándar, base, aplicada al foro, del cual no amerita o no se ve un conflicto de leyes. Ya hay una establecida, resolvamos base a esa. Y esto lo digo porque lo vi o lo leí de otros autores. Del por qué. Cuando vamos a definir la clase bilateral de la normativa de la norma de conflicto, esta dice que es la designación de un derecho aplicable en la búsqueda de una ley, tanto del país que entra en conflicto o una ley extranjera, de la cual tiene que haber ¿qué? Un punto de conexión. Entonces, para muchos autores y para muchos catedráticos y doctrinistas, indicaban esta situación de que la clase predominal o la definición estándar de una clase de la norma de conflicto es bilateral. Es bilateral porque para que exista o se presente una norma de conflicto deben haber dos o más leyes aplicables. Es por eso el bilaterismo. Debe haber dos o más leyes extranjeras aplicables. Es por eso que comprendí de que las unilaterales no abarca o no complementa una definición de norma de conflicto, a mi parecer. Entonces, retornamos a la estructura. Supuesto de hecho,
que es la clasificación o la calificación de la situación que se dio, del conflicto. El punto de conexión, que es la parte medular, el fáctico, el elemento jurídico, que sí, el mismo punto de conexión tiene caracteres del cual vinculan el por qué ley hay que aplicar. Escuchaba algunos ejemplos que son los que más que todo me dieron noción a la comprensión. Había un ejemplo que hablaba sobre la filiación, o me gusta más el de la capacidad. Se hablaba que en Francia la ley, a las personas que son capaces de heredar, las que son capaces de heredar, ya están plasmadas dentro de su normativa civil. Ya tienen todo la manera de cómo abarcan esta situación, pero resulta ser que a Francia llega una persona del país de Hungría, el cual en Hungría no determinan la capacidad. Para el país hungrano, todos son capaces de heredar. Entonces, al esta persona adentrarse al país francés en búsqueda de heredar una herencia del abuelo, era menor de edad. Obviamente que el país francés se opuso a esta situación debido a que para ese país no era capaz de heredar. Entonces, ¿en qué se basaron para el punto de conexión? Que eran los caracteres que yo veía, que eran caracteres personales, nacionales, domicilios, residencias actuales y territorialidad para la definición de la normativa. Cuando se dieron cuenta de que la normativa francesa hablaba que la capacidad también se determina por la personalidad, concluyeron que el joven era capaz de heredar. ¿Por qué? Porque determinaban que la capacidad de heredar va personal. Entonces lo vinculaban tanto a su personalidad como persona ucraniana y su nacionalidad. Por ende, bajo pleitos y reenvíos a Ucrania, se dio la situación en que fallan a favor del menor. Obviamente que hubo sus problemáticas jurídicas que a la larga dieron fruto, pero se determinaron bajo el punto de conexión tanto personal como de nacionalidad del joven. Entonces, el último punto de la estructura, que es la consecuencia jurídica, no es nada más que la finalización del proceso de estructura. Se dio el supuesto de hecho, se dio el punto de conexión, se estableció qué ley se aplicará para determinado conflicto y la consecuencia jurídica es el derecho aplicable. Eso fue para mí en cuanto al desarrollo de los puntos que nos colocó el profesor en la plataforma de Classroom, que logré comprender, repito, para mí es un tema muy complejo. Porque así como lo comprendí yo y he visto que otros compañeros lo han explicado muy bien, no es tan simple a la hora de la práctica en cuanto a ver qué derecho se aplica.
porque es lo que yo siempre he visto en tanto al el derecho público y el derecho privado, que la autonomía o la soberanía es uno de los principios de los estados que ellos de verdad que son muy incisivos, cualquier estado, cualquier país, son muy incisivos en cuanto a esa soberanía y siempre se oponen y tratan siempre de que se resuelva bajo los parámetros de sus leyes. Pero obvio, para eso existen los convenios, los tratados y esta norma de conflicto que ayuda a resolver, valga la redundancia, esos conflictos que no están establecidos ya en una norma material específica. Así que eso sería todo por mi parte y muchas gracias.